geohelmintos. Y ustedes ya han tenido que hablar en las dos anteriores sesiones, cuando hablaban de ascaris lumbricoides, de los geohelmintos. Y los geohelmintos, solamente para recordarles, son helmintos de zonas tropicales y subtropicales que necesitan cumplir parte de su ciclo biológico en la tierra. Por eso son helminto, quiere decir, ¿sí?, un tipo de parásitos, ¿verdad? Están ahí los o sea, gusanos, en otras palabras. Y geohelmintos que necesitan cumplir parte del ciclo en la tierra. Y ustedes pueden ver en azul y cómo están distribuidos. Si se dan cuenta, prácticamente todo África, gran parte de Asia, casi toda Oceanía, gran parte de Europa, o Europa del Sur, y ojo, y vemos que todo lo que es América tropical, solamente la parte sur de Sudamérica no estaría afectada por los geohelmintos, porque hace frío. Ahora, de los geohelmintos, ustedes ya han hablado de ascaris lumbricoides, han escuchado hablar de ascaris lumbricoides en una anterior sesión. Y aquí abajo está el mapa de los ancilostómidos, de las especies que hemos mencionado. Y ustedes pueden ver de que los ancilostómidos están distribuidos en gran parte de América, de hecho, en todo lo que se llama América tropical o neotrópico. Y eso involucra parte de Norteamérica, como es México, Centroamérica en su integridad, ¿sí?, varios países del Caribe y gran parte de Sudamérica. Ustedes pueden ver que solamente Chile sería el lugar donde no hay problema por ancilostómidos. Gran parte de África también, vean, y gran parte de Asia y Oceanía. Entonces, son parásitos muy distribuidos. Ahora, las zonas en color más oscuro quiere decir que son las zonas donde hay más frecuencia de estos parásitos respecto a las zonas más claras. Por lo tanto, digamos, África Central sería un lugar importante y vemos que en Sudamérica, Paraguay es un país donde está la mayor prevalencia, pero ojo, tomaremos en cuenta que hay estados de Brasil que tienen también una frecuencia más importante que el resto del país, y vemos que también Bolivia tiene una prevalencia media. Ahora, cuando hablamos de Bolivia, la prevalencia media debemos considerarla porque Bolivia tiene zonas tropicales, tiene valles y tiene zonas altiplánicas. Entonces, habrá que decir que hay zonas tropicales de Bolivia donde fácilmente existen regiones que se pueden pintar de un color más oscuro, como el caso de Paraguay. Entonces, tomen en cuenta eso porque las anquilostomosis son parasitosis muy frecuentes en nuestro medio. Ahora, ¿qué características tienen los parásitos? Hemos dicho, vamos a hablar de dos, no vamos a hablar de los tres. Vamos a hablar de los dos que nos interesan más porque son los que están presentes en nuestro medio y de hecho están presentes en América, ¿no? Son las dos especies, Ancylostoma duodenal y Necator americanus. Primero, que los dos tienen más o menos el tamaño de 1 centímetro. Estamos hablando de las hembras. Ancylostoma duodenal es un poco más grande que Necator americanus. La forma del cuerpo tiene una curvatura en forma de C alargada. Ancylostoma duodenal y Necator americanus tiene una forma de S alargada. Ya vamos a ver con imágenes. En la boca, Ancylostoma duodenal tiene 2 pares de dientes anteriores, mientras que Necator americanus tiene un par de placas cortantes anteriores, también ventrales. En la parte posterior, la característica de los machos es que, a diferencia del resto de nematodos que terminan en punta, aquí el macho termina como en una especie de campana. Y esa estructura se llama bolsa copulatriz. Y vamos a ver que tienen algunas diferencias y lo vamos a ver con imágenes también. Entonces, esa es la particularidad de los machos. Y tiene espícula, o sea, tiene la estructura con la que se une a la hembra cuando hay fecundación.
Y vamos a ver algunas otras estructuras y las vamos a ver, pero cuando les mostremos las imágenes. Ahora, ahí dice Ancylostoma ceylanicum, actualmente un agente de Ancylostomos humana. Agente zoonótico que tiene como hospedador habitual a los perros y félidos, principalmente a los perros, pero también puede parasitar a félidos. A diferencia de Ancylostoma duodenal y Necator americanos que no parasitan solamente al hombre. Entonces, Ancylostoma duodenal y Necator americanos tienen más alta especialidad de especie que Ancylostoma ceylanicum. Ancylostoma duodenal y Necator americanos son agentes de antroponosis, vale decir, parasitosis solamente del hombre. Mientras que Ancylostoma ceylanicum era originalmente de animales y ahora también afecta al humano. Por lo tanto, al afectar al humano y a otros mamíferos, es un parásito zoonótico. Los otros no son zoonóticos, son antroponóticos. Y solamente aquí pongo yo una publicación que ha salido el año 2012 en Emerging Infectious Disease, que es una revista de la Organización Mundial de la Salud, justo para comunicar las cosas más que llaman más la atención de frente a la transmisión. Y dice, alta prevalencia de Ancylostoma ceylanicum, sí, en humanos de Camboya. Vean, así ya van a ser como 10 años atrás, donde se encuentra que es muy frecuente Ancylostoma ceylanicum a tal punto que inclusive más frecuente que las otras especies en algunos lugares del mundo. Y tomen en cuenta este hecho. Antes eran más prevalentes Ancylostoma duodenal y Necator americanos en esos lugares del mundo. Felizmente no tenemos Ancylostoma ceylanicum aquí, pero puede que en algún momento lo tengamos, porque es posible que vengan personas infectadas con estos parásitos. Tenemos zonas tropicales, estos parásitos necesitan de la tierra les puede dar las condiciones y de hecho podríamos en el futuro tener Ancylostoma ceylanicum en las zonas tropicales de América. Ahora, aquí está. Vamos desglosando las características morfológicas. Más o menos 1 centímetro, ¿ya? Y entonces, esta es la hembra. La hembra tiene los dos extremos, ¿sí?, aguzados. Un poco menos el extremo anterior. Aquí está la boca. Y aquí está la boca del macho. ¿Sí? Ahora, la hembra tiene más o menos 1 centímetro, decíamos. El macho es un poco más pequeño, menos de 1 centímetro. Y la característica es que el extremo posterior del macho tiene una especie de campana, como ustedes pueden ver ahí en el macho de arriba. Esa estructura es la bolsa copulatriz. Ahora, estos son los parásitos que no están parasitando porque han sido retirados del tubo digestivo. Pero vean aquí, esta es una imagen de una endoscopía. Han entrado por endoscopía alta hasta el duodeno y han encontrado al parásito. Y el parásito está fijado por este extremo. Se ve la flecha, ¿verdad? ¿Alguien me contesta? ¿Se ve la flecha? Doctor, Sí, sí se ve doctor. la flecha. Doctor, Allá. disculpe. Sí. Algunos de nuestros compañeros no pudieron entrar porque nos mandaron un mensaje diciendo que la clase iba a empezar a las 6:40. Creo que hubo una confusión de eso y creo que algunos están esperando para ser aceptados. A ver, me voy a fijar en este momento. Gracias. Un cachito, por favor. No tengo a nadie más. No, ya no hay. Ya no hay nadie esperando. Tal vez estaban esperando. Bueno, de todas formas, igual, en la siguiente vamos a hacer un recordatorio de todo esto. Gracias por el dato. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver. Ahora, en esta endoscopía se pueden ver a los parásitos, ¿sí? Aquí están como, cuando están fuera están como más blancos, ¿verdad? Y aquí se pueden ver un poco translúcidos.
Entonces, la parte más delgada es aquella, esta donde está la punta de la flecha, es la parte de la boca y están mordiendo la mucosa. Lo mismo aquí, están mordiendo la mucosa. Y, de hecho, esta de aquí abajo es una hembra porque la parte posterior termina en punta. Y este de aquí arriba es un macho porque esta parte donde hay burbujas, ¿sí? Aquí hay un ensanchamiento, entonces es un macho. Lo mismo que en el caso en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, ahora, para ver nada más el tamaño, miren, es un palito de fósforo y ahí se puede ver el parásito. Entonces, ustedes, por ejemplo, el más pequeñito puede notar que es un macho, porque la parte que está arriba está dilatada, esa es la bolsa copulatriz, mientras que aquí estos de abajo son hembras. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, un parásito muy pequeño. Pero la desventaja es que una persona puede tener muchos parásitos. Ahora, la forma del cuerpo del parásito, ustedes pueden ver aquí. Al lado izquierdo, sí, tenemos ancilostoma duodenale que tiene una forma una forma curva de C, alargada. Vean, aquí está una C. El macho y la hembra. Y la hembra un poco más grande, ¿verdad? Entonces, una forma de C, porque tiene una sola curvatura, pero alargada. Ahora, claro, es mucho imaginarse, es una C alargada, aplanada casi, ¿no? Y aquí está una forma de S porque tiene doble curvatura. Y aquí esto ustedes pueden ver, ¿no? La cabeza un poco doblada hacia ese lado, la otra curvatura que viene a este lado y la curvatura posterior, ¿sí? Entonces tiene una forma de S un poco. Ahora, obviamente, no es suficiente con ver esto y decimos está la especie, porque hay que ver otras estructuras, hay que ver las características de la bolsa copulatriz y hay que tratar de ver, ¿sí? La cabeza para ver la cápsula bucal. Bien, entonces la cápsula bucal, ¿sí? Decíamos, ancilostoma duodenale tiene dientes, tiene dos pares de dientes ventrales en la parte anterior. Ojo, y se puede ver en la parte posterior también, pero aquí no está en la imagen. Se pueden ver otros dos dientes. Pero aquí estos son los dientes que se notan más y se notan muy característicamente. De hecho, nosotros inclusive hemos filmado a los parásitos vivos y hemos logrado ver los dientes. Es un poco más difícil ver las placas cortantes, pero aquí es solamente para imaginarse, esta es la boca y estas son las placas cortantes. Entonces, se unen las placas cortantes y muerden el tejido. En cambio, aquí, con los dientes, muerden el tejido. Ahora, ¿para qué tienen estas estructuras, estos parásitos? Estos parásitos tienen estructuras para fijarse a su hábitat y su hábitat es el intestino delgado, específicamente el yeyuno. Puede a veces parasitar el duodeno, pero básicamente su hábitat es el yeyuno. Entonces muerden, se fijan, así no son eliminados, pero sobre todo muerden y con estas estructuras tienen una acción traumática. ¿Para qué? Para que sangre la mucosa. ¿Por qué? Porque estos parásitos se alimentan de sangre, son hematófagos. Entonces, primero la acción traumática que provoca sangrado y después la acción exfoliatriz porque ingieren sangre. Ahora, una vez que estos parásitos han mordido la mucosa, cambian de lugar y se van a otro lugar, entonces dejan el lugar sangrando. Vamos a ver más adelante cómo es que provocan estos parásitos anemia. Bien, ahora otra estructura en la parte posterior, esa especie de campana, la bolsa copulatriz, si vemos frontalmente, ustedes piensen que la cabeza está al otro lado y estamos viendo el lado posterior del parásito. Entonces, vean, la bolsa copulatriz de ancilostoma duodenale es más o menos circular. En cambio, la de Necator americanus es más o menos oval. Pero ojo, esto es un poco difícil de observar. También se puede ver la espícula copulatriz termina en dos puntas, que aquí no las estamos observando, pero en el caso de Necator americanus esas están separadas, pero después terminan en un solo gancho. Otra cuestión importante es que en el extremo posterior de la hembra, en ancilostoma duodenale, hay una espina caudal, esta puntita, que no tiene Necator americanus. Entonces, estas cosas se pueden ir diferenciando viendo a los adultos. Pero ojo, ver los adultos es difícil. Vamos a ver que el diagnóstico por lo general no lo hacemos viendo adultos. Aquí otras características de la morfología que no voy a mencionar, pero tomen en cuenta. Entre las características importantes, ¿no?
la presencia de placas cortantes en hecatoamericanos o dientes en ancilostoma duodenale. Algunas características de la bolsa copulatriz, aquí solamente para mostrarles. Esta parte posterior es la bolsa copulatriz del macho y esta más gruesa es la hembra y por lo tanto el macho es como que abraza con su bolsa copulatriz a la hembra para fecundarla. Bien, el ciclo biológico de estos parásitos. Primero decíamos, los parásitos tienen como hábitat el yeyuno. En el yeyuno hay machos y hay hembras porque tienen dimorfismo sexual, como hemos visto. Entonces, a nivel de su hábitat en el yeyuno, el macho fecunda a la hembra porque ahí se produce la cópula. La hembra fecundada pone huevos. Estos huevos salen con las heces. Ahora, los huevos de ancilostoma duodenale y de Decathlon no se pueden diferenciar. Para que estos huevos continúen su ciclo biológico, tienen que llegar a la tierra con ciertas características, al igual que con Ascaris lumbricoides. Tiene que haber cierta temperatura, tiene que haber humedad, tiene que haber sombra y tiene que haber detritus orgánicos. Ahora, de hecho, ¿no? Si las heces han sido depositadas en la superficie, en las heces hay detritos orgánicos. Y también pueden haber detritos orgánicos, por ejemplo, por la caída de las hojas, porque está, además un lugar húmedo, estaríamos hablando de las orillas de los ríos, por ejemplo. Ahí, en la tierra, dentro del huevo, se forma una larva, un estadio larvario que se llama larva rhabditiforme o rhabditoide. No se preocupen por apuntar esto, porque de hecho habrá un texto para que ustedes puedan leerlo. Entonces aquí a lo que me interesa es que ustedes sigan la sesión teórica, nada más. No apunten nada, no es necesario que lo hagan. Todo estará escrito. ¿Sí? Entonces, esta larva rhabditoide, ¿por qué se llama rhabditoide? Porque tiene un esófago musculoso. ¿Y por qué tiene un esófago musculoso? Porque tiene que alimentarse en la tierra de los detritos orgánicos. Entonces, estas larvas se alimentan en la tierra. Y después de pocos días se transforman en larvas rhabditoide 2, es decir, sale el huevo, dentro del huevo se forma la larva rhabditoide 1, sale del huevo, esta larva rhabditoide 1 se transforma en larva rhabditoide 2, esta larva rhabditoide 2 también se alimenta de detritos orgánicos y después se transforma en una forma alargada, que tiene un esófago poco notorio, poco desarrollado. ¿Por qué? Porque no se alimenta esta larva. Esta se denomina larva filariforme o larva L3. Por lo tanto, en el suelo se forman. Dentro del huevo la larva L1. Esa L1 sale. La L1 se transforma en L2. La L1 y la L2 son larvas rhabditoides. Y la larva L2 se transforma en larva filariforme, que es la larva L3. La larva L3 se forma en la tierra y permanece en la tierra hasta que tenga contacto con la piel, porque este parásito infecta al humano cuando la piel tiene contacto con la tierra y en la tierra están las larvas filariformes. Y las larvas filariformes atraviesan la piel secretando sustancias enzimáticas, sustancias histolíticas. Entonces ahí está una acción histolítica. Por esa acción histolítica ocurre el mecanismo de infección. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Es la penetración activa de las larvas L3 o larvas filariformes a través de la piel. ¿Ok? El mecanismo, nuevamente. Penetración activa de larvas L3 a través de la piel. Para eso utiliza un mecanismo de acción patógena, que es la acción histolítica. Una vez que aquí está la flechita, ingresan, estos parásitos sobre todo van a ingresar por los espacios interdigitales de los dedos. ¿Por qué? Porque ustedes tomen en cuenta que la parte que con más frecuencia del cuerpo tiene contacto con la tierra son los pies. ¿Por qué? Porque la persona ha ido a bañarse. De hecho, muchos de nosotros hemos debido ir a un río y nos hemos puesto en las orillas, obviamente no hemos entrado con zapatos, ¿no ve? Entonces, y uno tiene contacto sin darse cuenta con la tierra.
o van a recoger agua, o van a lavar agua ahí en el río e introducen los pies al agua, y antes de eso han pisado la tierra que está alrededor del río, ¿verdad? Entonces penetra el parásito. Estos miden unos cientos de micras, o sea, son grandes, pero no son macroscópicos, son microscópicos todavía. Entonces ingresan. Al ingresar, sobre todo les he dicho por los espacios interdigitales de los pies, ¿por qué? Porque al tener contacto, la piel de la planta es la piel más gruesa que tenemos. Por lo tanto, es más fácil para ellos ingresar por los espacios interdigitales, aunque por aquí también pueden ingresar. Entonces, ingresan, alcanzan los capilares venosos y pasan, por lo tanto, ingresan ya a la circulación. Al ingresar a la circulación, entonces son transportados por la circulación venosa, dependiendo de por dónde hayan ingresado. Si han ingresado por las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, obviamente, tendrán que alcanzar, ¿sí?, las venas de las extremidades inferiores, después tendrán que llegar a la cavidad abdominal y finalmente alcanzan el sistema porta y por el sistema porta llegarán a la vena cava inferior. Pero ojo, también pueden ingresar por las manos. Si las manos, por ejemplo, esta persona se apoya en la tierra, pueden ingresar también las palmas son gruesas, ¿no? La piel de las palmas es gruesa. Entonces pueden ingresar por los espacios interdigitales de los dedos, de las manos o de los pies. O puede ingresar, yo que sé, esta persona ha ido a bañarse, se echa desnudo ahí en la tierra, puede ingresar por la espalda, por cualquier lado. O sea, es más frecuente por los pies, pero puede ingresar por cualquier lugar. Entonces las larvas, una vez que han ingresado, ya empiezan lo que es el ciclo de luz. Ustedes ya saben que es el ciclo hemotisular. En Ascaris lumbricoides el ciclo hemotisular empieza cuando las larvas L3 invaden la mucosa del intestino. En este caso, el ciclo de luz empieza cuando las larvas infectan al humano a través de la piel. Entonces, por la circulación venosa, hemos dicho, después van al corazón derecho, del corazón derecho pasan por la arteria pulmonar a los pulmones, y en los capilares pulmonares siguen siendo larvas L3. La larva L3 se ha infectado, la larva L3 ha hecho todo el recorrido por el organismo, la larva L3 ha llegado a los capilares pulmonares, y entonces en los capilares pulmonares estas larvas ya son grandes como para que sigan avanzando, ya no pueden avanzar más. Entonces, además, por una cuestión de subsistencia, estas larvas lo que hacen es atravesar la membrana alveolo-capilar, es decir, pasan de los capilares alveolares de los capilares pulmonares a los alveolos a través de la membrana alveolo-capilar. Y entonces rompen la membrana alveolo-capilar y en ese momento están cambiando de hábitat. Pasan de la circulación sanguínea a un espacio aéreo a nivel de los alveolos. Ese cambio de ambiente estimula la muda. Entonces eran larvas L3, pasan a ser larvas L4. Las larvas L4 ascienden por el árbol bronquial, por los bronquiolos, los bronquios menores, después ya las ramas bronquiales mayores, pasan a la tráquea, de la tráquea pasan al esófago, del esófago llegan al estómago, estas larvas resisten porque tienen una vaina, resisten el jugo gástrico, y después llegan a la parte superior del intestino delgado, donde se transforman, alcanzan la etapa de L5 y finalmente las L5 llegan al estado adulto. Ese es el ciclo complejo de estos parásitos y eso es muy importante porque toda esa etapa, desde que el parásito ha ingresado por la piel hasta que ha llegado a su hábitat, es la fase invasiva. Y esa fase invasiva puede provocar manifestaciones clínicas a nivel de los pulmones siempre y cuando haya muchas larvas haciendo eso. Si son pocas larvas, esto va a ser asintomático por lo general. Bien, aquí solamente para ver la morfología. Ustedes pueden ver aquí la forma de C, ¿sí?, alargada, y la forma de S alargada. Ancilostoma duodenal, Necator americanus. No voy a entrar en más detalles de la morfología. Entonces, nuevamente para recordar, ¿sí?
Salen con las heces huevos. Dentro del huevo se forman las larvas. Cuando se ha formado la larva L1, que es una larva raptitoide, esta larva sale del huevo en la tierra. Y esta larva raptitoide todavía es larva raptitoide 1, se transforma en larva raptitoide 2. Esta larva raptitoide 2 se transforma en larva filariforme. Estas larvas raptitoides L1 y L2 se alimentan ahí, tienen un esófago musculoso. La larva filariforme no se alimenta, pero es la forma infectante que ingresa a través de la piel, llega a la circulación, empieza la fase invasiva, por la circulación llega hasta el corazón, del corazón a través de la arteria pulmonar llega a los pulmones, rompe la membrana alveolo-capilar, asciende por la tráquea, llega al esófago, pasa de la tráquea al esófago y llega a su hábitat donde se transforma en larva L5. Todo el ciclo hemotisular, el parásito está en su etapa de larva L3. ¿Ok? Bien, aquí solamente para mencionar las diferencias, ¿sí? Vean. Sí pueden diferenciarse en adultos, pero los huevos son iguales de ambas especies. Y a medida, aquí ustedes pueden ver que hay 4 células, ¿sí? Que se llaman blastómeras. Estas se van a ir dividiendo en más y después ahí se va a formar una larva en pocos días. Entonces aquí solamente por el ciclo, nuevamente, ¿no? Salen los huevos, se forman las larvas en la tierra, geoeleminto, tiene que haber condiciones de temperatura, humedad, sombra, ¿sí? Detritos orgánicos. Después, estas larvas ingresan a través de la piel, llegan por la circulación al corazón primero, después a los pulmones. En los pulmones atraviesan la membrana alveolo-capilar, van por el árbol respiratorio hasta los bronquios, de los bronquios a la tráquea, pasan al esófago y después al estómago y finalmente a su hábitat. ¿Cuál es su hábitat? Hemos dicho el yeyuno. Pero no quiere decir que en algún caso no puedan estar en el duodeno también, cuando hay altas cargas parasitarias. Una cosa importante respecto a Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale puede obviar el ciclo hemotisular, entonces puede haber el ciclo directo, que es por la ingestión de larvas L3. Estas larvas están en la tierra, hemos dicho, las larvas filariformes. Y, por ejemplo, se cae una manzana. Alguien está comiendo una manzana y se le cae ahí a la tierra. La levanta, se han pegado ahí las larvas, porque las larvas tienen una capacidad de pegarse a las superficies. Esa capacidad de pegarse a las superficies se denomina tigmotropismo. Entonces, ¿qué pasa? Muerde la manzana a la persona, por poner un ejemplo, la manzana, ¿no? Muerde. Entonces, al morder, está ingresando a su tubo digestivo un pedazo de manzana, pero también están ingresando larvas L3. Cuando las larvas L3 de Ancylostoma duodenale llegan al intestino delgado, penetran en la mucosa donde mudan a larvas L4. ¿Dónde? En la parte alta del intestino. Vale decir, ¿sí? Es su hábitat. Después de algunos días salen estas larvas a la luz del intestino y se transforman en larvas L5 y llegan a adultos. Se dan cuenta, este ciclo es mucho más sencillo, es un ciclo directo, no ha hecho el ciclo de luz, entonces no se sabe por qué exactamente Ancylostoma duodenale puede tener otro mecanismo de infección, que sería la ingestión oral de las larvas L3 en alimentos contaminados o agua contaminada. Necator americanus no puede hacer este ciclo directo. Ahora, otra de las cosas de Ancylostoma duodenale. Cuando Ancylostoma duodenale está realizando el ciclo de luz, ya hemos dicho, por la circulación va a ir al corazón derecho y después a los pulmones, etc. Pero puede ser que cuando está en la circulación, el parásito alcance, por ejemplo, la musculatura, y en la musculatura permanece quiescente, quiere decir que se queda quieto, detiene su metabolismo. Entonces, habrían larvas quiescentes de Ancylostoma duodenale, no se sabe por qué, y se quedan ahí, y están vivas, solamente que con su metabolismo a lo mínimo.
y no continúan el ciclo de luz, como que se detienen, digamos, descansan, por decir algo, en la musculatura estriada. Y después de algún tiempo continúan con el ciclo. Entonces, esto se llaman larvas quiescentes, que solamente están presentes en Ancylostoma duodenale. Resumiendo, el hospedador habitual, el hombre, el único hospedador. Por eso es que es una antroponosis para las dos especies. Para Ancylostoma ceylanicum, el hospedador habitual, los cánidos, los perros y algunos félidos. El hombre también puede ser un hospedador habitual en algunos lugares de Asia. Pero por eso, porque hay animales también que pueden ser hospedadores, entonces la Ancylostoma por Ancylostoma ceylanicum es una zoonosis. La forma infectante es la larva 3 o larva filariforme. La vía de infección por donde ingresan es a través de la piel, es transcutánea. Es un error decir que es cutánea, porque es a través de la piel que ingresan. El mecanismo de infección es la penetración activa de las larvas L3 a través de la piel. ¿De qué se alimentan? De sangre y de fluidos tisulares. ¿Cuál es el hábitat? El IE1. ¿Cuánto tiempo viven? Ancylostoma duodenale puede vivir más de 10 años, Synecaton americanus menos de 10 años. Imagínense cuánto tiempo permanecen en el cuerpo y además se alimentan de sangre. Ahora, cuando cumplen el ciclo de luz en la fase invasiva, si hay muchas larvas L3 atravesando la membrana alveolo-capilar, se puede producir el síndrome de Loeffler. Vamos a hablar del síndrome de Loeffler cuando tengamos que hablar de la ancilostomosis. Aquí solamente estoy hablando del ciclo biológico, de la biología. Bien, muchachos, entonces con eso hemos terminado. Nos disculpamos nuevamente por las dificultades técnicas, pero lamentablemente tenemos que trabajar con una cuenta de paga y hemos tenido dificultades con esa cuenta ahora, porque para que ingresen más personas. Podríamos hacerlo siendo tan pocos con menos, pero probablemente había más gente esperando en ese momento. Y hemos tenido la dificultad con la cuenta. Les pido nos disculpen, vamos a tratar de compensar un poquito esta falencia en la siguiente sesión, donde voy a hablar un poco para recordar esta parte de la ancilostomosis. Bueno, del ciclo biológico y de la morfología de los ancilostómidos. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Doctor, yo tenía una consultita. Entonces, para pasar en su fase de L3 a L4, cuando es un ciclo biológico normal de duodenale, lo tiene que hacer en los bronquios, ¿verdad? Pero cuando hay un tropismo hacia los alimentos, lo hace directamente en la mucosa intestinal, ¿no? Eso, pero no es en los bronquios. La larva L3, imagínense, no es que en qué momento exacto se transforma en larva L4, porque es un proceso, es una transformación. Entonces, esa transformación es estimulada justamente por el cambio de hábitat. ¿Cuál es el cambio de hábitat? El cambio de hábitat justamente es cuando se rompe la membrana alveolo-capilar, porque el parásito de estar en un ámbito líquido, además de condiciones más o menos estándar, como es la sangre, ¿verdad? Pasa a un ámbito aéreo. Al pasar al ámbito aéreo es cuando el parásito tiene, ese cambio determina un estímulo para que pueda producirse la muda. Entonces, la muda ocurre empieza en el momento en que está cambiando de hábitat, no de hábitat, de lugar, en el momento en que está cambiando de lugar, y en ese momento empieza, y obviamente eso no significa que ha ocurrido ahí ese momento nada más, sino está en los alvéolos y en la medida en que va ascendiendo, pues se van sucediendo las cosas, ¿no? Pero de todas formas, en pulmones es larva L4. ¿Dónde es larva L5? En intestino. En cambio, cuando es el ciclo directo, ingresa como larva L3, se transforma en larva L4, ¿sí? En el intestino, ¿no ve? Sale de la mucosa y en la luz llega a estadio L5 y después recién adulto. Entonces, o sea, solamente había que precisar una cosa porque lo que has mencionado está bien. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos, por favor? Gracias, doctor. ¿Por qué? Doctor, buenas noches.
Buenas Una noches. consulta. Cuando esta está en el estado de L3 de larva filariforme y está en la tierra antes de ingresar por penetración activa, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en la tierra? Vamos a hablar, porque dependiendo de las temperaturas, porque justamente por eso es que es necesario que haya temperatura, cierta temperatura, tiene que haber humedad, tiene que haber sombra, ¿sí? Pero ojo, puede estar varios días, si es que no está expuesto directamente al sol. Entonces, esas condiciones se pueden dar en las zonas tropicales fácilmente. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, donde hay corrientes de agua, pensaremos en un río o en un arroyo. Ese arroyo seguramente en algún lugar está pasando justamente por donde hay mucha vegetación. Entonces ahí, al pasar por donde hay mucha vegetación, hay mucha sombra. Pero dice, pero ¿y cómo alguien ha ido a defecar ahí? No, lo que pasa es que las heces humanas han podido ser arrastradas por ahí, de pronto están en la tierra contigua a esa corriente de agua. Entonces ahí, digamos, tiene buenas condiciones. ¿Por qué? Porque hay buena sombra, la temperatura es más o menos similar en ambos lugares, no está expuesto a los rayos ultravioleta directamente. A diferencia de otro lugar más allá, digamos, donde de pronto puede haber una construcción o una choza humana, sí, porque la gente vive en malas condiciones con mucha frecuencia en el trópico, y ahí de pronto no tiene sombra. Entonces la larva dura menos tiempo. ¿Qué es menos tiempo? Puede ser unas horas, puede ser pocos días. Pero en general no vive mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos días. Está bien, Sí. doctor, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, muchachos. Si no hay preguntas, entonces, nuevamente mil disculpas y nos vemos en en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta Y luego, hagan doctor. llegar nuestras disculpas a sus compañeros, por favor. Vamos a compensar esto de todas formas. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ustedes, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Gracias. A ustedes, Tenga buenas noches. gracias. Bueno, jóvenes, aquellos que recién se han admitido, disculpen, es que no podía hacer las dos cosas, estar pasando y demás. Cuando admití, bueno, no tenía a nadie hasta el momento en que empecé y después volví a ver, no tenía a nadie en espera, no tenía quien me asista porque hemos tenido dificultades técnicas. Entonces les quiero decir que vamos a tratar de resumir esta parte, porque hemos hablado de la morfología básicamente y del ciclo biológico. Entonces, la ventaja es que ustedes ya han hecho el ciclo biológico al ver Ascaris lumbricoides, entonces vamos a incidir en los aspectos más importantes nada más. Y la siguiente también me toca a mí, entonces voy a hablar de ansilostomosis y previamente voy a hacer la parte de morfología y ciclo biológico. Me disculpo, por favor, con ustedes. Hasta luego. Está bien, doctor. Gracias. Okay.